Hola, os voy a hablar del nuevo flash Inon Z330, de sus características, potencia, haz de luz, manejo y bueno, con las conclusiones a ver si es un buen flash, si merece la pena cambiar o comprarse un nuevo flash. Inon es una de las marcas con mejor reputación en flashes por su fiabilidad y durabilidad, y llevaba años sin sacar un modelo de esta gama. El anterior, el Z240, creo recordar que es del 2006, con lo cual llevaba 11 años sin renovarlo y estábamos todos esperando a ver qué sacaba. La forma es muy parecida a la anterior. El hecho de mantener pues los mismos moldes, muchas piezas en común, les ha permitido mantener el precio igual o incluso, según donde se compra, incluso más bajo que el anterior. Eso ya es un punto muy a su favor. Pero el interior ha variado mucho. Ya vamos a ver los detalles, incluyendo el frontal y la potencia. Entonces nos encontramos con un flash que parece como el anterior prácticamente, pero que por dentro está muy renovado. Lo primero que llama atención es la potencia. El número guía es 33 frente a los 24 que era el número guía del flash anterior, del Z240. ¿Qué significa este número guía 33? ¿Y cómo nos afecta a nosotros y cómo lo utilizamos? Bueno, el número guía sabéis que indica la apertura, la F, que podemos utilizar si utilizamos ISO 100 a 1 metro de distancia. Con eso, el flash a full obtendríamos la exposición correcta. Vale, ¿qué diferencia hay entre el 24 del anterior y el 33 de este? Los números guía, las aperturas, ya sabéis que van pues F5,6, F8, F11, F16, F22 y luego ¿qué vendría? Pues viene F32, que a veces no lo podéis poner en la cámara. Bueno, eso se calcula con la raíz cuadrada de 2 elevado a la 10 y luego después del F32 vendría el F45, que es raíz cuadrada de 2 elevado a la 11. Pero bueno, esto nos da igual. Cuando decimos que tenemos número guía 33, quiere decir que tenemos un poquito más de 32, ¿vale? Luego sabéis que los números guía se suelen dividir los Fs en tercios. Entre el F32 y el F45 tendríamos F36 y F40. Son los tercios entre los puntos principales. Y entre el F22 y el F32 tendríamos el F25 y el F29. Entonces, el flash anterior estaba en 24, es decir, entre 22 y 25. No llegaba a ser un tercio más potente que F22, o sea, casi un tercio. Y ahora nos encontramos con el F33, que es un poquito más que el F32, pero sin llegar a ser un tercio. O sea, nos encontramos en este punto. Entonces, ¿qué hemos ganado? Prácticamente un punto de luz, un diafragma, desde un poquito más de F22 a un poquito más de F32. Hemos ganado un punto. Quiere decir que eso podemos, respecto al flash anterior, al modelo Z240, podemos cerrar un punto del diafragma y obtener la misma cantidad de luz. Al cerrar ese punto de diafragma, pues tenemos más profundidad de campo. Si estamos haciendo macro, si estamos haciendo angular, esa profundidad de campo nos va a ayudar a ganar nitidez en las esquinas, o también nos va a permitir utilizar un ajuste con menos potencia que recicle antes el flash. Al final la potencia siempre viene bien. Una cosa importante de ese dato, del número guía 33, es que lo mantiene con un ángulo de 110 grados. Su competidor, por ejemplo, en esta categoría de precio y potencia podría ser el CNC, el D2 o el D1, que tenían número 33 guía, pero con solo 80 grados. Conseguir aumentar ese ángulo de 80 a 100 grados manteniendo la potencia por todo el encuadre es un aumento de potencia bastante considerable. Luego ya veremos en las pruebas a ver qué diferencia vemos entre este flash y un D2. Una característica importante que no se suele mencionar pero que tiene bastante importancia es que
entrega toda esa potencia en una milésima de segundo. 1 entre 1000. ¿Eso qué quiere decir? Hasta ahora los flashes potentes necesitaban tiempo para entregar esa potencia. Había flashes que necesitaban incluso hasta un 60avo de segundo, un 200avo. Entonces, si estabas utilizando velocidades más rápidas, por ejemplo, ahora con una compacta avanzada podemos utilizar hasta un 2000avo. En ese 2000avo de tiempo no le daba tiempo al flash a entregar toda esa potencia. Entonces, ahora se ha conseguido entregar esa potencia en un milavo de segundo. Podemos estar tirando a un milavo sabiendo que el flash le va a dar tiempo a entregar toda la potencia. Si estamos trabajando en lugar de a full a menos potencia, pues a medio punto, por ejemplo, habría que esperar que el flash durará un 2000avo, con lo cual podemos utilizar por ejemplo, RX105 a tope de velocidad máxima sabiendo que podemos sacarle mucho partido al flash. Ese es un dato muy importante que nos está comentando y marca la diferencia. Luego por fuera vemos esta visera y esta visera es rotativa. Tiene unos puntos marcados de manera que se queda exactamente donde la dejes. ¿Qué conseguimos con esto? Vale, pues del ángulo que tenemos de luz conseguimos cortar. También veremos luego la diferencia entre tenerlo o no tenerlo. Pero bueno, nos puede evitar si, por ejemplo, tenemos el flash muy cerca de la lente y está metiendo reflejos, la lente tiene alguna rayita o según cómo le entre la luz puede causar reflejos. De esta manera podemos evitar que le llegue la luz directamente al objetivo. O si estamos haciendo angular, por ejemplo, y tenemos un poquito de polución en alguna esquina, en una zona del encuadre que no nos interesa darle color porque es solamente agua, podemos también evitar que la luz se vaya hacia allí y evitar la polución. Claro, esto hay que ser consciente que tenemos esto bajo el agua. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo angular con dos flashes y tenemos las viseras puestas hacia afuera para evitar iluminar las partículas en el agua y atraemos los flashes con los brazos para sacar una foto muy de cerca y se nos queda la visera cerca del objetivo, tenemos que ser conscientes que esto nos puede dificultar iluminar la parte que está justo delante de la cúpula y tendremos que girarla. Entonces tenemos que ser conscientes de que esto está aquí siempre. Si no queremos esto y no queremos preocuparnos, se puede quitar. Para quitarlo, este anillo es blandito, tiene cierta flexibilidad, con lo cual si le apretamos con dos dedos te das cuenta que no se puede girar. La manera es agarrarlo suavemente por todo su perímetro y a rosca se puede quitar. Vale, aquí nos encontramos con las dos lámparas. El modelo, este método de iluminar es una patente de Inon con dos lámparas en T, pero que ahora tienen estas lentes, esta especie de difusores que están unos 8 y 10 milímetros separados de lo que es el tubo de la lámpara para conseguir difuminar más la luz y que quede un haz más homogéneo. El empeño en el diseño de este flash de Inon ha sido mejorar la calidad de luz, no solamente la cantidad, sino la calidad, que es muy importante. Y con este difusor, que solamente quita un tercio de potencia, vemos que tiene cierta textura, se consigue ya todavía más homogeneidad. Yo la verdad que he estado haciendo pruebas con y sin él y no lo quitaría nunca. No merece la pena quitarlo por la poca potencia que se pierde con él y cuando lo quitas se nota todavía un poquito el efecto de la T. Muchísimo menos que antes, que en el Z240, pero se sigue notando la disposición de los tubos en perpendicular. No queda un haz homogéneo como podría quedar con un tubo circular. Entonces yo esto no lo quitaría nunca. Se encaja en bayoneta y queda fijo, no se puede soltar. Y si queremos andar quitándolo y poniéndolo, tiene un huequito para ponerle una cuerdita. Aquí con dos agujeritos y aunque el flash no tenga ningún sitio, habría que atarlo pues al brazo del flash o lo que sea. Pero mi consejo es no quitarlo nunca. Ya veremos, incluso cuando hacemos con snoot y tal, conviene dejarlo puesto. Para gestionar toda la potencia del flash, una cosa muy importante es gestionar el calor. Las lámparas potentes generan calor, que si no se disipa ese calor, en el caso de un flash submarino, hacia el agua, produce pues problemas de fiabilidad y se funden las lámparas, la electrónica. Entonces, este flash le han puesto en la zona que se emite luz un radiador redondo, de manera que el calor se disipa mucho más fácil hacia el agua.
Eso pues nos va a permitir disparar un poquito más rápido que antes o de poner de toda la potencia del flash sin preocuparnos de calentamiento excesivo. Aún así, todos los flashes submarinos pues vienen con las indicaciones de no disparar X números de flashes seguidos a toda potencia, de no utilizarlo en tierra también repetidamente, cosas así. La luz guía ha pasado de 180 lúmenes a 220. Curiosamente, es bastante más potente de lo que me esperaba, a pesar de ser solamente 220 lúmenes comparado con un foco de fotografía hoy en día, no parece que no es nada, pero el hecho de que esté bastante concentrada ayuda a la percepción de luz. Y lo más importante, le han metido una lente Fresnel. Una lente Fresnel es como una especie de lupa, bueno, de lente con un patrón que lo que pretende es, aunque la luz esté en un extremo, dirigirla, centrarla un poquito más hacia el centro del haz, de manera que sea más utilizable. El resultado es que podemos utilizarla con un snoot, por ejemplo, para orientarla, para ayudarnos un poquito a orientar el snoot. No va a ser como una luz que esté totalmente centrada, pero ayuda bastante. La duración de la batería con la luz encendida se ha mantenido igual, con lo cual tenemos el mismo consumo energético de batería, pero con más potencia de luz. Vamos a ver los botones. Lo primero que llama la atención es que los botones ahora son más grandes. Es mucho más fácil manejarlos. Con guantes también será mucho más fácil. Eso tiene el pequeño riesgo que a veces al mover el flash pues puedes moverle el botón también, pero realmente teniendo un poquito de cuidado. Son flashes que por su forma pues hay que acostumbrarse a moverlos de cierta manera, pero al final siempre tenemos la facilidad, que es lo que queremos, de poder acceder a la potencia. Han quitado el modo auto, que prácticamente era como el modo manual que se utilizaba antes, entonces tenemos el modo off, apagado, STTL y low TTL. Esos dos son para manejar el TTL, que también ha mejorado la exposición, la precisión de la exposición ha mejorado con el nuevo TTL. Y con el TTL, si estás, por ejemplo, en un fondo arenoso o estás muy cerca y ves que está tendiendo a quemar, a sobreexponer, se utiliza el TTL low. Luego tenemos full, todo el disparo a toda potencia, y M para seleccionar la potencia manualmente. Cuando seleccionamos M, utilizamos el dial de la derecha, que va desde menos 0,5, tienes 13 posiciones, de medio en medio paso de luz, hasta menos 6. Y no te deja seguir hacia la izquierda, sería la última. No puedes pasar por error al menos 0,5, sería volver. Luego tenemos el botón de la luz guía. Si le das un toque, la luz guía se queda encendida unos 8 segundos y luego se apaga automáticamente. La luz también se apaga automáticamente cada vez que disparamos el flash, aunque eso no funciona 100% con todas las cámaras. Habría que ver si con tu cámara funciona. Y si presionamos y giramos, bien a la derecha o bien a la izquierda, se queda encendida la luz. Si lo liberamos, se va a quedar 8 segundos y se va a apagar. Y este otro control de aquí, que también es un botón que se presiona y girándolo se gira. Esto, cuando está metido hacia adentro, le estamos indicando a la cámara, lo podemos ver en las indicaciones, cuando está hacia adentro pone un 1. Quiere decir que nuestra cámara solamente hace un flash, no hace pre-flash. Entonces, si estamos tirando con el flash de la cámara en modo manual, seleccionando la potencia manualmente del flash, estaría para adentro. Si nuestra cámara hace pre-flash o estamos utilizando el TTL de la cámara, habría que sacarlo. Entonces ya, si estamos tirando en modo manual, ignorará el pre-flash de la cámara y disparará la potencia que le hemos dicho. Y si estamos tirando en TTL, replicará el flash de la cámara para evaluar las condiciones de luz y calcular el flash definitivo. Tiene conexión por cable, si todavía alguien lo está utilizando con cable, se puede utilizar igual que antes. Toda esta parte las conexiones no han variado. Y el sensor de fibra óptica parece que se mantiene igual, pero muy importante, es ahora mucho más sensible, como pasaba con el S2000. El S2000 ha sido un flash, el hermano pequeño de este flash, el rojo pequeñito, es un flash que funciona genial como flash esclavo, como para ponerlo en un snoot separado de la cámara, ponérselo a una modelo que pues bien por detrás de la botella o que lo lleve en la mano, para iluminar, prolongar la zona de iluminación con luz artificial en una escena de gran angular.
Y la gran ventaja era que se disparaba muy fácilmente. Puedes tenerlo escondido en un pecio, en un rinconcito, que aunque no tenga línea directa de visión con tu flash principal, con detectar el destello ya se dispara. Pues ahora el Z330 hereda la sensibilidad del S2000, con lo cual lo hace un flash todavía mucho más versátil. Detecta luz en cualquier dirección, desde un flash que he puesto en esclavo en un trípode, te puede iluminar una zona y no tienes que preocuparte de andar poniendo fibras. Esta ventaja, por ejemplo, para mí ya hace que merezca la pena respecto a cualquier otro de su gama, ya que le añade muchísima usabilidad al flash. En los botones nos encontramos que han puesto un panel fosforescente que necesitas pues iluminarlo con la linterna y que mantiene el brillo durante un rato. No es tan bueno como si estuvieran los botones retroiluminados, pero es pues un síntoma de que Inon ha intentado mantener el costo lo más ajustado posible y aprovechando todo lo que tenían de moldes y de piezas del flash anterior. El sistema de anclaje de los brazos se mantiene igual, con una rosca M6 que se puede poner una bola o un acople tipo IS. Por ese aspecto se puede colocar a cualquier brazo. Y bueno, esas serían un poco las características. Vamos a ver un poquito el haz de luz, aunque no pretende ser una prueba totalmente científica, ya que no tiene mucho sentido analizar un flash con cúpula comparando el haz de luz, por ejemplo, con un D2 que no tiene esta cúpula, ya que bajo el agua se van a comportar de manera totalmente diferente. La cúpula lo que hace es que mantenga el mismo ángulo que tenemos en tierra, mantenerlo bajo el agua, y que los bordes de la de luz sean mucho mejores. Eso lo vemos continuamente con los focos de vídeo, por ejemplo. La diferencia es bastante grande. Entonces no tiene mucho sentido comparar el haz de luz de este flash con un D1, con un D2, con un Z240 y hacerlo solamente en tierra. Y bajo el agua o se hace en una piscina contra una pared que no rebote la luz y así, o no sería muy objetivo. Entonces al final tenemos que basarnos la decisión más en las características y en lo que estamos viendo de construcción que en los datos o una prueba que se haga en tierra. Aún así, viendo las pruebas vemos que de potencia anda muy parecido, tener número 32, 33 no varía mucho la potencia. La temperatura de color me ha parecido un pelín más fría que el D2, pero muy poquito, prácticamente inapreciable. Y bueno, Inon va a sacar también otras cúpulas como esta, de protección, o sea, de difusores, con diferentes temperaturas para hacer la luz más cálida, incluso alguna que va a quitar 4 puntos de luz, que me parece a mí demasiado, pero con la idea de difuminar un poco más. En Glowdive, por supuesto, ya hemos hecho los difusores correspondientes. Los que estáis acostumbrados a utilizar los difusores funcionan genial con este flash, se quitan y se ponen muy fácil y aumenta la luz hasta que sale detrás del flash 220 grados hacia los lados. Y también, aprovechando pues toda la potencia y la luz guía, hemos hecho un snoot muy especial, modulable y con un sistema de lentes por dentro que bueno, nos va a permitir ganar toda la luz que se pierde normalmente con un snoot, pues se recuperarla a modo de lentes, y al ser modulable se puede desmontar y utilizar solamente esta parte, que lo que hace es reducir ligeramente el ángulo para sacar, por ejemplo, fotos de peces a cierta distancia sin iluminar todo el agua, las partículas que hay alrededor, pero asegurándonos que la luz llega al sujeto. Entonces va a ser un snoot muy versátil, con diferentes piezas que podemos utilizar según el tipo de buceo y con un sistema óptico para mantener toda la potencia que queramos. Vamos a ver algunas pruebas de la cantidad y calidad de la luz. Primero saco una foto con luz ambiente solo para asegurarme que no está influyendo en la foto, y voy a probar el flash primero sin difusor. Vemos cierto patrón por la forma de los tubos con el difusor incluido. Ahora sacamos la foto y vemos una luz muchísimo más homogénea con muy buen ángulo. Ahí ves la comparativa entre ambos haces de luz. Ahora la comparamos con el D2, primero sin difusor y luego con el difusor de 120, que es el máximo que nos deja poner que incluye el flash.
y al sacar la foto nos damos cuenta, al compararla, que con el Z330 tenemos más cantidad de luz y más homogéneo y más ángulo. Aquí voy a ver una prueba de exposición con un sujeto más o menos de un gris neutro. Primero con el Z330, disparando a full. Y ahora con el D2. Y al comparar las fotos vemos que tiene más luz esta, que es la Z330. Vamos a ver las seguidas. Esa es la pequeña diferencia que hay de luz, que bueno, más o menos se corresponde con los datos que nos dan los fabricantes. Y en esta prueba voy a poner el flash de manera perpendicular al eje de la lente para ver la forma del haz de luz más o menos en el medio de la foto. Que al final lo que utilizamos bajo el agua muchas veces es el borde del haz de luz, por eso es tan importante comprobarlo. Primero con el Z330, ahora con el D2. Y vamos a ver la comparativa. Lo que vemos es que el D2 marca muchísimo más. Ahí veis una zona de separación alternando entre ambas. Tengo más ángulo con el Z330 y una luz mucho más homogénea hacia el borde. Lo que es el sujeto puede tener un poquito más de luz con el D2, pero es por la luz lateral que sale residual por la forma que está colocado el difusor, pero la zona bien marcada donde se acaba el haz de luz se ve muy definida con el D2 y muy suavizada con el 330. Aquí veis las dos fotos comparativas. La de 330 es la D2, que está marcado, y la otra era la Z330. Ahora vamos a probar la visera, también con el flash perpendicular a la cámara y la visera apuntando hacia la pared para ver el efecto que tiene y cómo nos bloquea la luz. Ahí ves que me ha dejado el sujeto totalmente en sombra por estar puesta la visera hacia él, que es un poco lo que se pretende, controlar que la luz no salga en cierta dirección. Y ahora poniendo la visera en la parte vertical debería llegarme más luz al sujeto. Comparamos ambas fotos y vemos la diferencia como de bloquearme la luz a abrirme el ángulo. Entonces es una herramienta más que podemos utilizar para controlar la iluminación de cada foto según las circunstancias. Resumiendo, nos encontramos con un flash que es probablemente más potente en su categoría de precio y de tamaño, con la fiabilidad que Inon ha demostrado durante muchos años, con un manejo fácil y sencillo, una buena calidad de luz, además de la cantidad, por el difusor y por el diseño de las lámparas. Y bueno, todos los datos de lo que es duración de las baterías, temperatura, pesos dentro y fuera del agua los tenéis en el enlace abajo. Si tenéis alguna duda me consultáis y si puedo intentaré solucionarla. Espero que os haya gustado.